Buenas, ¿cómo están? Soy Hans. Vamos a contar otra historia de cosas paranormales que ocurren en San Marcos. Esta vez no relacionado a fantasmas o universos paralelos, cosas así, o lugares extraños, sino a referido a algo con el tiempo. Un bucle de tiempo que ocurre dentro de un día llamado jueves, dentro del año 2013, que se repetía infinitamente para mí, que nunca terminaba. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Pues resulta que yo un día estaba dando un examen parcial, un jueves de 2013 creo, y una chica me dice, ¿qué haces acá? No puedes estar hoy día acá. O sea, me dio a entender de que no era bien recibido en ese lugar. Y me pareció normal porque tenía muchos problemas con la gente en ese tiempo, así que no le di importancia. Di mi examen y regresé a mi casa, a eso de las 6 más o menos. Y el día siguiente reviso mi Facebook y todas las publicaciones que había hecho ese día habían desaparecido. Veo el contador de fecha y dice jueves. Y me asusté, dije, ¿qué? Seguro está un poco dañado el horario o algo así. Entonces vuelvo a ir a San Marcos para ver. Pensé que estaba dañado el horario de mi computadora. Voy a San Marcos a revisar qué está pasando, a ver cuál es el examen del viernes, etcétera. Y resulta que no había nada ese día, solamente eran las mismas cosas que había ocurrido el día anterior. La gente iba por acá y estaban los salones dando exámenes. Y yo no di mi examen esa vez porque me pareció extraño, yo pensé que yo ya lo había dado. Pero el salón de donde yo doy mi examen seguía intacto como en el día anterior, que era el mismo día. Un bucle de tiempo infinito. Entonces me quedo esperando y regreso a mi casa. Y la chica me dice, vuelvo a encontrarme con la chica y me dice, ¿sigues acá? No debías haber venido hoy día. Y me asusté. Dije, algo extraño está pasando, pero y tomármelo con tranquilidad porque quizás en estas situaciones el que se altera es el que pierde. Me regresé a mi casa y volví a publicar las publicaciones que había hecho ese día anterior. Traté de recordarlas, pero no fueron exactamente las mismas. Y al día siguiente vuelvo a ir. Y esta vez no me encuentro con esa chica, sino con una señora. Y me dice, Hans, ¿qué haces acá? Hoy día tú no deberías estar en este salón. Y le digo, sí, pero tengo examen. Día que era jueves y era el tercer día que se repetía que era jueves. Y el cuarto día de repetirse jueves ya decido no ir a San Marcos. Y todo resulta bien porque después de una semana que ya termina ese bucle, resulta que alguien había dado examen por mí ese jueves. Y el examen que habían dado por mí tenía la nota 20. Era como que el destino decía que ese examen yo debía sacar 20 de nota para aprobar el curso o algo así. Y no confiaban en mis habilidades. Prefirieron que otra persona lo diera. Y aparentemente yo fui ese día, pero no era yo. Sino era un doppelganger o algo así más o menos. Y eso me pareció muy, muy extraño. Pero bueno, fue algo como que se repitió 4 o 5 días más o menos el jueves. Ya ni recuerdo bien porque fue hace tiempo y yo suelo olvidar. Tengo mala memoria. Es muy extraño. Ahora se preguntarán por qué estoy usando este traje, esta combinación de máscara con lentes negros. Es que quise parecer a Nico Yasawa. Nico Yasawa de Love Live. Me gusta ese personaje. Es interesante. Es muy bonita. Y tiene una personalidad parecida a la mía. Por eso es que uso esta combinación. Bueno, nos vemos. Espero que les haya gustado mi historia. Hola gente, ¿cómo están? Voy a contarles otra anécdota paranormal o misteriosa que me ocurrió en el 2014. Justo un sábado con unos amigos cuando estábamos reunidos tomando alcohol. Bueno, yo no tomé nada de alcohol en esa ocasión, pero aún así observé lo que ellos observaron. Y me pareció muy, muy, muy extraño lo que aconteció, puesto que esto linda ya en el aspecto de lo paranormal, lo sobrenatural, cosas así más o menos. Recuerdo que no quería tomar alcohol porque había tenido una mala experiencia anteriormente donde casi me muero.
por haber tomado demasiado alcohol. Y el vino que me daban lo botaba a la espalda. Justo estábamos en la facultad de ingeniería industrial, no, industrial no, física, o de matemáticas, algo así más o menos. Yo no me acuerdo. Y regresamos caminando ese sábado por la noche, a eso de las 11 de la noche, después de que los dos estuvieran bastante alcoholizados. Pero se les estaba pasando, creo. Y había solo un par de carros estacionados en la facultad de Derecho. Uno que era una camioneta, creo, y otro un carro que parecía un taxi. Uno de esos station wagon, creo que se llama. Y adentro del carro había una mujer que estaba temblando en el asiento del piloto. Y se notaba un poco como mojado por adentro, como que hubiera habido lluvia, algo así. Y pensamos nosotros de que se trataba de que estaba siendo electrocutada la mujer esta. Ella estaba siendo electrocutada por los cables del carro o algo así, así que nos acercamos para ver si podíamos ayudar. Pero nuestra sorpresa fue que cuando estuvimos lo bastante cerca, la mujer volteó a vernos y no tenía rostro, y eso nos asustó bastante. Nos asustó tanto hasta el punto de que empezaron a dar esta sensación como de escalofríos o temblores internos en el cuerpo. Y yo aproveché y les dije, mejor nos retiramos porque capaz esto es algo extraño y no nos puede pasar algo y mejor no saber nada de esto. Y así nos alejamos y quedó como una anécdota un poco extraña que solo vivimos 3 personas ese sábado de 2014. Y lo que yo creo es que posiblemente haya sido el alma errante de una persona que falleció electrocutada en 1990 o 2000 posiblemente, y esta persona desapareció y ya no existe, y su alma quedó flotando porque no logró la paz y quizás fue una muerte muy dolorosa. La muerte por electrocutación debe ser bastante doloroso, especialmente si estás mojado con la conducción de los fluidos y esas cosas. Y se dice que cuando una persona no tiene rostro o un espectro es porque no es una persona que está viva, etcétera. Y es peligrosa porque si tú la ves, creo que hay una tradición que dice que pueden consumir de estas personas, te pueden comer. Estos entes te pueden comer y desaparecerías del mundo físico. Y eso no nos gustaría. Bueno, eso sería lo que quería contarles. Nos vemos. Buenas, soy Hans y les voy a contar una experiencia un poco extraña que me ocurrió en el 2013 cuando regresaba en mi bus de San Marcos a mi casa. Es una historia quizás paranormal o misteriosa referente a una Lima alterna que ocurrió cuando regresaba. ¿Cómo fue todo esto? Yo tenía un curso en la noche en el 2013 a las 6 de la tarde, pero estaba muy agotado porque toda la semana había estado estudiando y ese tipo de cosas. Así que a las 4 de la tarde me aburrí y decidí tomar el bus. Y había mucha gente y estaban haciendo bulla dentro del bus y yo estaba soportando como podía. Ya estaba acostumbrado porque todos los días venía a ese tipo de horas, o a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, donde también hay mucho tráfico. Y curiosamente también estaba haciendo tráfico ese día. Entonces el carro dobló por Argentina y subió media hora hacia el oeste y dejó de haber tráfico y encontró una ruta para entrar al norte, que es por donde yo vivo. Y empezaron a dejar de haber postes de luz, las casas empezaron a volverse más pobres como quintas y la gente dejó de hacer bulla. Incluso se quedaron completamente callados. Y me pareció un poco extraño porque íbamos como subiendo una especie de colina cada vez que estábamos en el bus y nadie hablaba nada. Y entonces una persona menciona de que ¿qué es este lugar? Y el conductor dice, yo conozco esta zona,
no se asusten, no bajen del carro, tampoco vamos a dejar que suba gente. Y así estuve unas 3 horas en oscuridad completa. Pasamos del día a la oscuridad, sin pasar por el ocaso, por la tarde. Y eso me pareció muy extraño. Y a la media hora que estuve en ese recorrido de 3 horas, recibo una llamada a mi teléfono, que era de un número desconocido, pero con la voz de mi mamá. Y me dice: por nada del mundo vayas a bajar del bus. Te quiero, Hans. Y luego cuelga. Y me pareció muy extraño. Dije que seguro lo estaré alucinando, habré tomado algo, no me acuerdo. O me habrán puesto alguna pastilla en mi refresco. Tenía varias teorías, pero no sabía exactamente qué estaba pasando. Así que me quedé tranquilo y contemplé toda esa oscuridad, que solo se podía vislumbrar por la luz de la luna. No había ningún poste de luz, como repito, y cuando subimos bastante alto observé todo el panorama de esa Lima alterna y vi que era todo muy pobre y sin luz ninguna, sin electricidad. Me pareció muy extraño porque no sé cómo la gente podía vivir en una zona tan extraña, muy peligrosa, muy oscura. Y observando bien, vi que ni siquiera en el horizonte habían luces. Y así estuvimos 3 horas de viaje. Estuve observando en mi celular las horas que pasaban. Y eran ya, yo había salido 4 y eran ya las 7. Y luego de esas 3 horas de viaje en esa Lima alterna, el carro dobla por una esquina y aparecimos en una especie de zona residencial también sin luz, y esta vez sin gente. No había ni delincuentes ni nadie como en la primera zona. Y esto me pareció muy extraño, y así estuvimos 15 minutos y aparecimos misteriosamente por la avenida Perú. Y en la avenida Perú, con luces, me tranquilicé un poco más aún. Y lo más gracioso es que según el horario de el sol, recién eran las 5 de la tarde o 6 de la tarde más o menos, porque recién se estaba ocultando el sol. Habíamos pasado de la noche a la tarde. Y así estuve en el carro y mi celular seguía contabilizando como que fueran ya las 9 de la noche, 10 de la noche. Y llegué a mi casa, según el horario de mi casa, a las 7 de la tarde, pero mi celular tenía registrado 10 de la noche, o 11 de la noche más o menos. Como había hecho un viaje muy largo de unas 3, 5 horas más o menos. Desde las 4 de la tarde hasta las 10, 7 horas creo sería en total que estuve en esa otra dimensión de la Lima alterna. Y tengo una teoría, o varias teorías, que existen realidades alternas que se juxtaponen unas con otras, superponen unas con otras en un mismo espacio. Y a veces como una vez escuché, para que exista una Lima perfecta, es necesario que exista una Lima que no es perfecta, que es imperfecta, que es lo peor que se pueda existir. Y yo creo que esta Lima a la cual accedí ni siquiera es lo peor que puede existir en la realidad. Simplemente es una más oscura, con gente que está al acecho como animales o bestias y que pueden hacerte muchas cosas malas, y que el único lugar seguro era... Me están llamando. El único lugar seguro era el bus para ese momento, y eso es lo que creo, eso es lo que me pasó. Bueno, eso sería todo. Nos vemos. Bye. Buenas a todos, soy Hans y voy a contar historias de fantasmas que he experimentado yo estando estudiando en San Marcos, en la época que estudiaba en San Marcos. Como saben muchos de ustedes, yo tengo la carrera de Derecho, y en algunas ocasiones cuando he estado saliendo de la biblioteca a altas horas de la noche, como 10 de la noche, he experimentado situaciones un poco extrañas, anormales, que han acontecido durante ese episodio. Y una de ellas es cuando yo salía de una clase que estaba en el aula del sótano,
en la Facultad de Derecho. No me acuerdo el número, creo que es salón 007 o algo así. O uno que está al frente de ese salón, que también es usado como auditorio de litigación oral. Resulta que en este lugar las personas suelen tener clases a altas horas de la noche y al retirarse observan que hay personas que ingresan al aula. Y estas personas que ingresan al aula son un poco extrañas porque utilizan atuendos que no son propios de la época, o sea, un buzo, un jean o un terno normal, sino son ternos antiguos que tienen copete, creo que se llama algo así, que utilizan los ternos antiguos, entre otras cosas un poco extrañas que han pasado. Y a mí me ha pasado una de estas. Por ejemplo, creo recordar que cuando estaba en el 2013 me quedé en el sótano encerrado en uno de los salones esperando que comenzara mi clase y justo hubo un apagón de luz. Y después del apagón de luz yo observo que había una persona sentada a mi costado y no había visto entrar a ninguna persona aparte de mí. Y estaba como descansando, durmiendo adentro del salón. Y luego volteo a ver y atrás de mí había otra persona agachada, también en uno de los asientos. Y me parece un poco extraño y decido querer hablarles, pero algo me da una sensación como que no debo hacer eso. Entonces me ve una amiga por la ventana del sótano que se dirigía a la pista y baja al sótano con uno de los encargados para abrir la puerta. Y cuando abre la puerta se prenden las luces del lugar y veo que no hay ninguna persona. Y eso me pareció un poco extraño, demasiado extraño. Y luego simplemente continúo, salgo de ese lugar y decido olvidar lo que ha pasado porque no puedo explicarlo. Simplemente hay que obviar esos hechos porque no podemos hacer nada al respecto. Simplemente dejar que fluyan. Y si alguien tiene que experimentarlo y no vuelve de ese lugar, es lo que tiene que pasar. Otra situación que me pasó extraña fue cuando estaba en la biblioteca en el 2011 y salgo con un amigo. Me recoge a las 10 de la noche y me dice: Han, ya vámonos porque ya cierra la biblioteca, etcétera. Y justo cuando estamos saliendo, entra, y ya no hay nadie, entra una persona de la biblioteca. Y esta persona tenía un corte un poco extraño y un terno marrón que se notaba antiguo porque tenía algunos bordes, etcétera, cosas de la época mucho antes de 1960 más o menos. Eran ternos muy antiguos que yo no me había notado porque no soy muy conocedor de esos aspectos, pero mi amigo me dijo: ¿no te parece extraño que haya entrado esa persona que tiene un vestimento un poco anticuado? Yo le digo: no, la verdad no, pero el chico se queda un poco sorprendido y luego me dice: tienes que tener cuidado porque creo que acá hay historias de fantasmas dentro de San Marcos, y que cada facultad ha tenido sus experiencias. Y también al hecho de haber ocurrido el tema del terrorismo y esas cosas, muchas almas han quedado vagando, errantes en toda la facultad de Derecho y en las facultades en general de toda la universidad, de la ciudad universitaria. Y esto es lo que quiero contarles. Son 2 historias de fantasmas. Y bueno, nos vemos. ¿Qué tal, gente? Soy Hans y vamos a contar más historias paranormales. Esta vez referida a un sótano que nunca termina. ¿Cómo es esto? Bueno, yo en el 2011, cuando estaba en las aulas de Derecho, decidí ir al sótano porque un amigo me había dicho que alguien me estaba buscando ahí, en el sótano. Quería hablar conmigo de un tema interesante, importante y que necesitaba mi presencia. Y yo dije: ¿por qué no? Porque no tengo nada que hacer acá, estoy perdiendo mi tiempo deambulando y yo no tengo nada que leer. Bajé y no había nadie, pero vi que habían unas escaleras al costado de donde yo había bajado que se dirigían a un piso más al fondo, más profundo. Y me dio miedo porque no sabía si realmente
Esto era el depósito, algo así. Realmente no existe ese sótano, pero yo es lo que observé cuando estuve ese día. Y lo bajé por curiosidad y solamente estaba todo completamente negro. Era igual al primer sótano, pero sin luces. No había luces y ni siquiera habían puertas. Todo era un completo pasadizo de concreto. Me dio miedo y se me acerca una chica, un poco extraña, y me dice, ¿cómo puedo regresar arriba? Y yo le digo, simplemente sube esas escaleras. Y me dice, gracias. Y se va apresurada por las escaleras. Y yo la sigo por atrás porque ya no quería saber nada de ese sótano extraño. Pero antes de irme observo que las escaleras continuaban más abajo, más profundamente. Y estas tenían al fondo una luz roja un poco extraña, como satánica, algo así más o menos. Pero no hago caso a ello y subo. Y vuelvo a estar en el primer sótano. Y en el primer sótano veo que hay unas rejas como que me prohíben el acceso al primer piso. Digo, pucha, ¿quién los habrá puesto acá? Y bordeo el sótano y subo por las otras escaleras. Luego reviso por el primer piso las escaleras para entrar al sótano, dándome una vuelta, y veo que no hay ninguna reja. Y me pareció muy extraño, es como que entré a otro mundo, algo así más o menos. Y bueno, eso sería toda la historia. Es un poco extraño porque quizás ese sótano realmente dirigía a una realidad inferior o al mismo infierno. Por algo era la luz roja, quizás más al fondo habían como como una película que he visto recientemente, que el ascensor bajaba pisos abajo al piso 15 subterráneo, piso 30. Y algo así como que se me quedó grabado y me hizo recordar justamente este hecho de los sótanos que había experimentado en el 2011 en la Facultad de Derecho. Y bueno, eso sería lo que quería contarles. Nos vemos. Chido Chain.